Una de las preguntas que más me habéis hecho aquí en el canal, aprovechando la pregunta que me hace Sabater, ¿mejor un motor de aire o un motor de agua? Aquí tenemos un cilindro de agua, aquí tenemos un cilindro de aire y bueno, tenemos en nuestra cabeza que los cilindros de agua siempre son mejores. Lo primero, vamos a enfocar cuál es el objetivo. El objetivo es disipar el calor, que es el gran enemigo al final del cilindro. Entonces, analizando este objetivo, ¿cuál de los dos sistemas es capaz de eliminar más cantidad de temperatura? El cilindro de agua, y por ello se considera mejor. Por supuesto, con un cilindro de agua siempre vamos a poder conseguir mayores prestaciones, pero vamos a ir primero a un motor estándar. Vamos a decir los contras que tiene un cilindro de agua. Primer contra, suelen ser más caros. El segundo contra, tenemos más piezas que conforman el motor. Eso significa que tenemos más posibilidades de rotura. Y todos aquellos que tengáis, por ejemplo, un motor Minarelli horizontal, raro es el que se haya escapado de no tener algún problema con la bomba del agua, con los problemas que puede ocasionar. Y además el motor Minarelli horizontal tiene la bomba de manera externa, que podemos acceder rápidamente a ella, pero hay muchos motores que tienen la bomba del agua interna, así que todo se encarece y tiene más problemas. Y por último, según donde vivamos, si por ejemplo hace bastante frío, un cilindro refrigerado por agua se va a llevar un buen rato para conseguir temperatura de funcionamiento. Esto no ocurre con un cilindro de aire que con poco tiempo ya lo tenemos en temperatura de funcionamiento, así que todo no son puntos positivos para el sistema de refrigeración de agua. A mí particularmente, si me preguntan, un motor de origen, vamos a poner un scooter, que va a tener un uso utilitario para que me lleve a un lugar o a otro, con prestaciones de origen, con todas las piezas de origen, pues es muy posible que yo tirase por un cilindro con refrigeración de aire. En este caso, el Minarelli horizontal tiene un sistema de aire forzado, que mediante un ventilador que está en el extremo del cigüeñal, empuja aire de manera forzada y refrigera de una manera más eficiente. Pero todo cambia cuando queremos aumentar las prestaciones del motor. Entonces sí que la refrigeración líquida o por agua se vuelve prácticamente imprescindible. Con un cilindro de refrigeración por agua podemos conseguir unas prestaciones muy altas. Cuanta más potencia consigamos, más calor va a emitir el cilindro, porque todo eso es energía. Y un punto curioso es que la RC es la relación de compresión, que se puede conseguir en un cilindro de agua es superior a la de un cilindro de aire. Uno podría pensar que podríamos mantener la misma relación de compresión en estos dos tipos de refrigeración, pero no. El de agua consigue más RC, sobre todo por el tema de la temperatura. El de aire en altísimas prestaciones le cuesta más disipar toda esa cantidad de calor, y posiblemente con una RC, con una relación de compresión muy alta, detonaría. Sin embargo, el del agua sí que lo mantiene. Resumiendo, el de aire, simplicidad mecánica, son más económicos y se calienta más rápido. Y los pros del cilindro de agua es que podemos aumentar las prestaciones y llegar a un lugar donde la refrigeración por aire no podría llegar.